Pues se ve me cortó el tiempo. Pero puedo bien. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bien, felicitaciones a los que aguantaron hasta esta hora del día. ¿Te topo ahí? Listo, gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo evoluciona el paciente bajo ventilación mecánica prolongada en los centros de WIGU. Y yo les hago una pregunta. ¿Podemos afirmar que luego de los 21 días la posibilidad de winning es menor? Esto es lo que vamos a ir tratando de contestar durante la charla. ¿Y cómo es esa población de estudio? ¿Para qué nos preguntamos cómo es? Para conocerla y que rápidamente la identifiquemos y que de esa forma podamos actuar en consecuencia y ver si es más un paciente para verdaderamente ser agresivos en el buen sentido de la palabra, ¿sí? En evaluar sus capacidades para no generar algún evento adverso, pero sí potenciar la capacidad que tiene el paciente para que más rápido se pueda ir a su domicilio. Utilizo bibliografía nacional y lo que no hay en nacional, uso internacional. ¿Sí? Este es un trabajo de Clínica Basilea publicado en el 2022, en el cual ellos consideran que la mediana de winning es de 14 días. Nosotros tenemos una mediana de winning, de 21 días, o sea, el 50% de los pacientes se desvincula al día 21, con un rango intercontínico de 8 a 70. Ahora, y se ve re chiquito, ¿cómo nosotros podemos evaluar la población? ¿Cómo la conocemos? Bueno, aquellos pacientes que son mayores a 70 años, que tienen antecedentes de enfermedad respiratoria, motivo de ingreso a la UTI respiratorio o neurológico, sobre todo ACV, son pacientes que les va a costar mucho salir del respirador. Si tenemos pacientes mayores eso fue en el análisis univariado. En el análisis multivariado, pacientes mayores a 70 años, que tengan antecedentes vasculares y motivo de ingreso respiratorio tienen 50% más de chance de no salir del respirador. Ahora, si superan los 100 días de internación entre la terapia intensiva y el centro de UTI, tienen 150% más de chance de no salir del respirador. O sea, y el promedio de internación en terapia intensiva ronda los 28 días. Bien, este otro trabajo, ya este es más viejito, pero este lo publicamos en el 2015, nos dio que aquellos pacientes que no salen de respirador tienen edad avanzada, oxígeno domiciliaria crónica, albúmina, TSH y hemoglobina baja. Por eso está buenísimo tener estos valores de laboratorio al momento de ingreso. ¿Cómo que te tengo que dar? Ahí está. Y también este trabajo es del grupo alemán, en el cual evidencia que el aumento de las comorbilidades de los pacientes potencia la imposibilidad de retirar el respirador. Ahora, vamos un poquito más en profundidad para que se entienda un poco más y capaz de dividir un poquito la muestra. ¿Sí? Nosotros ya habíamos tirado esta curva Kaplan-Meier, ¿sí? De probabilidad de desvinculación y habíamos dicho que la probabilidad del 50% será los 21 días. Si nosotros evaluamos los 378 pacientes globales desde el 2016 creo que era hasta el 20, no tenemos diferencias significativas entre los pacientes que fueron desvinculados de la ventilación mecánica y los no desvinculados, salvo en los antecedentes de enfermedad respiratoria, en si utilizaba oxígeno domiciliario crónico y el motivo de internación a UTI respiratoria. ¿Okay? Ahora, para entender un poquito más, ¿sí? Decidimos dividir la curva de Kaplan-Meier a lo largo de 365 días, ¿sí? En un año de internación de los pacientes, ¿cómo la dividimos en tres grupos? En el grupo A, B y C. El grupo A es desde 0 a 21 días, el grupo D es de 21 a 70 y el grupo C es de 70 hasta el año. Ustedes me dirán, ¿cómo sacaron esto? Bueno, hablamos con el estadístico, seguramente utilizó un sistema hiper sofisticado o maximizó y clavó la línea, pero hay cambios de tendencia, ¿sí? En las pendientes de la curva. Entonces, el grupo A, ¿sí?
el grupo B y el grupo C, o sea, entre los 0 y los 21 días de internación, entre los 21 y 70, y entre los 70 y los 365 días, vemos que no hay diferencia entre el motivo de ingreso a UTI, si utilizaba o no oxígeno domiciliario crónico, el antecedentes de enfermedades, los días de ARM, la edad y el sexo. ¿Sí? Entonces la muestra está homogénea. No, a simple vista no habría diferencia entre el grupo A, B y C previo, ¿sí?, a la internación en la terapia intensiva. Ahora, el grupo A le ingresa al centro de Wing, a Santa Catarina en este caso, ¿no?, con valores de presión estática musculares por encima, ¿sí?, del punto de corte. ¿Sí? El punto de corte 35-40, tanto para PIMA como para PEMAX. Son pacientes que tienen solo 5 días de winning, con 8 de ARM en la institución, y 65 días de internación dentro de Santa Catarina. Estos son pacientes que ingresan a la institución, pero ya estaban en condiciones de ser desvinculados en la terapia. Acá el equipo de salud no hizo mucho esfuerzo, dentro de Santa Catarina no hizo mucho esfuerzo para desvincularlo. No te indico mucho. Ahora, el grupo B, los que están internados entre 21 y 70 días, nos encontramos que las presiones estáticas máximas están por encima del punto de corte para winning. Fíjense, el rango intercortínico menor, el del 25% también están por encima de los puntos de winning. Pero fíjense que ya tenemos mucho más días de winning, 26, más días de internación en de ARM en Santa Catarina, pero la misma cantidad de días de internación en Santa Catarina. Estos son los pacientes que verdaderamente trabaja el equipo de salud, son esos pacientes que ingresan al centro, se complican, que están con agitación del indio, que tienen algún tipo de complicación o se sobreinfectan, ¿sí? Entonces es el paciente que tarda más en salir del respirador, pero se va casi al mismo momento que el grupo A. El grupo C tiene presiones estáticas por encima de los puntos de corte, pero ya el rango intercuartilo están por debajo. Miren los días de winning y miren los días de ARM en Santa Catarina, duplica y triplica con respecto al grupo B, y los días de internación, más del doble, ¿sí?, están internados este tipo de pacientes. ¿Y estos qué pacientes son? Los neuromusculares y los que ingresan con muy poca capacidad, ¿sí? Son estos pacientes que por más que los entrenemos o le pongamos mucho énfasis, nos va a costar muchísimo sacarle el respirador. Fíjense acá, el último evento es casi a los 330 días. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el impacto de no poder retirar el respirador? Bueno, en esta etapa media era un poco medio complicada. Vemos cómo tanto esto es el rojo es egresado al alta, el verde muerto y reagudizado, pero vemos que en los primeros 21 días casi que no se separan las curvas de egresado vivo y reagudizado. Tiene un comportamiento similar, pero no hay altas en pacientes ventilados. Dicho de otra forma, y para que se entienda un poquito más, los pacientes desvinculados, el 50% se va de alta a la casa, y los que no están desvinculados, muy poco. Y la mortalidad es mucho menor, es cuando están los pacientes desvinculados. Si lo vemos en el grupo A, B o C, vemos que a medida que se prolongan los tiempos de ventilación mecánica, la posibilidad de alta disminuye, pero la mortalidad aumenta el doble. Este trabajo, en 2015, dice exactamente lo mismo, ¿sí? Los pacientes que finalizan la ventilación mecánica invasiva tienen el 60% se van de alta a la casa, y los que no terminan, los que no pueden estar continuamente ventilados o tienen winning parcial, el 50% fallece. Nosotros no tenemos seguimiento a largo tiempo, ¿sí? Pero este trabajo de Schoenfeld lo que tiene interesante es que lo valoran 6 años. Y vemos que los pacientes que tienen winning estable, o sea, la línea continua, al año tienen una supervivencia del 60%, ¿sí?
Y los pacientes que no fueron desvinculados del respirador o que tienen winning parcial, al año tienen 30% de probabilidad de supervivencia. Después no modifica mucho para hasta el cuarto año. O sea, el punto crítico es el año. Y este grupo alemán plantea algo similar. Plantea que los pacientes con ventilación mecánica invasiva, sea traquetomizado o ventilado invasivamente, al año el 40% falleció. El 60% falleció. Tiene una probabilidad de supervivencia del 40% solamente. Entonces, ¿podemos afirmar que luego de los 21 días la posibilidad de winning es menor? Sí, ¿sí? Cae y desgraciadamente aumenta la mortalidad. Entonces, es re importante saber la muestra que nosotros tenemos, conocer bien a nuestra población para ser agresivo en el paciente que verdaderamente tenemos que ser agresivo en el buen sentido de la palabra. Potenciar la salida del respirador, potenciar la decanulación y llegar al caso que estemos en esos pacientes que intuimos que pasaron los 21 días, no estamos consiguiendo un winning, tener en cuenta capaz que o una acción más paliativa o la posibilidad de derivarlo al domicilio o una internación domiciliaria, porque la imposibilidad de desvincular a los pacientes tiene un impacto negativo en la calidad de vida, entonces está buenísimo que vaya a pasar sus últimos días en su casa con sus cosas y sus seres queridos. Los que se van a la casa ventilados suelen tener mayor mortalidad, ¿sí? Esto no es algo que tiene que asustar al momento de plantear una internación domiciliaria, y los que se van a la casa con ventilación parcial tienen mayor posibilidad de volver a tener reinternaciones. Muchas gracias.